Continuamos con nuestra reflexión sobre el sujeto de la vida espiritual. Y una vez que hemos visto el concepto de la sensibilidad en la vida espiritual a través del cuerpo, viendo cómo los elementos corporales son importantes también para el desarrollo de la vida espiritual, ahora podemos adentrarnos aún más y viendo otra situación de gran importancia, que es la vida afectiva. La vida afectiva es primordial dentro también de la vida del ser humano, porque así como tiene cuerpo, también tiene su vida afectiva. Por lo tanto, comencemos por ver la definición de lo que podría ser la afectividad. Entendemos nosotros por afectividad como la resonancia activa en la conciencia del hombre, de su relación existencial con el ambiente y de su estado vital. Entonces, esa es propiamente una definición que se presenta sobre el tema de la afectividad. Dice que es una resonancia activa. ¿Qué entendemos por resonancia? Resonancia quiere decir que el hombre es capaz de percibirse como viviente, es decir, el hombre se percibe en primer lugar como viviente y al mismo tiempo percibe su ambiente, el entorno que le rodea. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de una resonancia, estamos diciendo estos dos elementos, que el hombre se percibe a sí mismo y percibe el ambiente. Entonces, la afectividad implica estos elementos, en el que el hombre tiene una capacidad de verse en su interior y al mismo tiempo de ver su exterior. Pero dice que es una resonancia activa, porque el hombre no sufre meramente los impulsos, sino que a su vez tiene la capacidad de reaccionarlos y tener la iniciativa de ello. Es decir, es capaz de percibirse y de percibir el entorno, pero al mismo tiempo él es capaz precisamente de reaccionar conforme a lo que él quiere, porque ese es el dinamismo afectivo del hombre implica eso, no solamente que él dice yo entiendo esto, yo siento esto y ya, no, sino que al mismo tiempo yo puedo pensar qué quiero hacer con estas reacciones que estoy viviendo, que estoy teniendo. De tal manera que entonces, pues, esta afectividad, pues, es uno de los aspectos vitales de nuestra vida psíquica, podemos verlo, y que nos da la impresión de lo agradable y desagradable, y que podemos nosotros tener la respuesta a eso, a estas situaciones, siendo conscientes de nuestra relación delante del mundo y delante de lo que vamos teniendo. Teniendo ya entonces esta definición de lo que es la afectividad, podemos ver entonces el dinamismo afectivo como tal. El dinamismo afectivo lo tenemos propiamente en el alma. Allí es donde reside gran parte de la fuerza del alma, precisamente por esta afectividad que tenemos. Y esta afectividad, por un lado, es la tendencia que implica, que está radicada en la vitalidad del viviente, es decir, en el sentirse vivo, y al mismo tiempo esta afectividad lo mueve hacia objetos que en general son connaturales, que son esenciales para su realización, y por lo tanto busca esto. Ahora, algo muy importante cuando nosotros hablamos de este dinamismo afectivo, podemos, por ejemplo, distinguirlo de un animal. Un animal también tiene ciertamente este sentido de afectividad en el sentido que busca algo, ¿no? Por ejemplo, si un animal tiene hambre, va y busca el alimento, va y busca lo que le necesita para sobrevivir, para subsistir, y lo va a buscar a toda costa. En el caso del hombre es igual, si el hombre tiene hambre, va a buscarlo. Pero el hombre tiene otro elemento importante dentro de su afectividad. Y es que es capaz, sí, de buscar las cosas, pero también es capaz de bloquear ciertos elementos. Es decir, ahorita yo tengo hambre, pero a lo mejor ahorita, aunque yo me siento el hambre, yo puedo detenerlo. Yo soy capaz de darme cuenta que sí tengo hambre, pero también me doy cuenta que yo puedo detener ese impulso y puedo dominarme, precisamente porque soy consciente de mí mismo. Mientras que un animal se mueve por los impulsos, ¿verdad? La necesidad lo impulsa y va a buscar todas las maneras para alimentarse, por ejemplo. El ser humano también va a buscar cómo alimentarse, pero él es capaz de detenerse y decir, no, ahorita no puedo comer, ¿no? Ahorita no conviene o me tengo que esperar un momento. O sea, el hombre tiene esa capacidad de bloquear o de retardar ciertas respuestas, porque el hombre tiene esa capacidad de tener conciencia de sí mismo y por lo tanto es capaz de reflexionarlo, de pensarlo y por supuesto de elegirlo, mientras que el animal no, porque el animal se deja mover por eso. Entonces, podemos hablar de, sí, que el hombre tiene un dinamismo afectivo que lo mueve, pero que al mismo tiempo, precisamente porque el ser humano es diferente a un animal, tiene la capacidad, ¿verdad?, por su propia psicología, de detener o de frenar o de retardar ciertos sentimientos que son afectivos, ¿no? Puede detenerlo. Y entonces puede realizarlo. Ahora bien, cuando un animal, por ejemplo,
tiene una tendencia, por ejemplo, a comer o a tener algo, ¿verdad? Y lo adquiere, pues en ese momento pues ya reposa, ¿no? Y tiene el deleite de que ya satisfizo sus necesidades en aquel momento, ¿no? El ser humano, en cambio, pues si bien necesita algo, ¿verdad? Y puede satisfacer en ese momento todas sus necesidades, a lo mejor no realmente puede reposar totalmente. Porque el hombre se encuentra con una realidad importante, que a lo mejor puede querer algo, pero no lo obtiene como tal. Y a veces, precisamente por querer satisfacer ciertas cosas, a lo mejor no las satisface como él quisiera. Y por lo tanto, a veces podríamos decir, no, pues tenía hambre y sí comí, pero a lo mejor comí lo que no quería, ¿no? Un animal no selecciona qué va a comer. Un animal tiene hambre y lo que encuentra para comer, bueno, come, se llena y ya se siente bien. Pero el ser humano no, porque el ser humano puede decir, yo tengo hambre, bueno, busco qué comer, y a lo mejor como algo, pero a lo mejor no me gustó lo que comí. O a lo mejor comí algo que yo no quería, pero pues no había de otra, ¿no? En este momento y me lo tuve que comer. Y entonces sí, se satisface el impulso, pero puede crear frustración, porque el hombre se da cuenta no solamente de que debe de comer, sino también de lo que quiere comer, de lo que necesita para comer. O sea, tiene otra capacidad de darse cuenta de lo que come. El animal come, tengo hambre, come y ya, punto. En cambio, el ser humano se da cuenta no solamente de esto, sino tengo hambre y al mismo tiempo que tengo hambre, yo busco algo que yo quiera comer. Me doy cuenta que estoy comiendo. No solamente me doy cuenta que me estoy llenando, sino también que estoy saboreando, que estoy teniendo otras sensaciones. Y obviamente a veces se puede cumplir con el objetivo que era necesario, pero al mismo tiempo puede haber una frustración porque a lo mejor no era lo que yo quería, lo que yo no necesitaba. Y aquí entonces es donde empieza una situación especial dentro del ser humano cuando hablamos de lo afectivo. Porque no solamente es que el hombre busque satisfacer cosas, sino que a veces busca satisfacerse a sí mismo, encontrarle sentido a esto. Y aquí es entonces donde el tema de la afectividad pues tiene un elemento mucho más complejo dentro del ser humano, porque la psicología humana, la psique humana es más compleja, ¿no? Y tiene estas capacidades que son más allá, que van más allá de lo que uno pudiera creer o imaginar. Y incluso puede haber peligros en todo esto, ¿verdad? Porque a la hora quiere satisfacer algo, a veces uno quiere satisfacer ni siquiera porque realmente sea necesario, pues, sino porque él cree que es necesario. Y ahí puede haber peligros y poder buscar cosas que en realidad ni siquiera debería de buscar, ¿no? O que ni siquiera lo necesita. Un animal no va a buscar algo que no necesita. Si un animal no tiene hambre en general, bueno, pues no busca qué comer. Digo, si encuentra algo, a lo mejor se lo come, pero en general no se va a sentir desesperado. Pero podemos ver cómo el ser humano, ¿verdad? A lo mejor hay algo que no necesita, pero que él cree que lo necesita. Y puede haber un peligro porque puede llegar a hacer cosas que no eran necesarias por querer alcanzar algo que no era tan necesario, ¿no? Pero él se da la idea, o él se imagina, o él ha construido una realidad en la que cree que sí es necesario, en la que cree que sí es fundamental. Por lo tanto, podemos ver cómo aquí entonces, en este sentido de la vida humana, ¿verdad? La afectividad es mucho más profunda, ¿no? Así como la puede detener, la puede frustrar, o puede buscar cosas que ni siquiera tenían sentido, o incluso puede generar, por ejemplo, un sentimiento de odio, ¿verdad? O de repulsión ante algo que no era necesario tenerlo, pero lo hizo porque él, ¿verdad? No satisface todo como quisiera, ¿no? Esta es una cosa que es importante considerar cuando hablamos del dinamismo afectivo dentro del ser humano, que produce una realidad distinta. Ahora bien, cuando hablamos de esta relación afectiva humana, podemos ver que el ser humano tiene diferentes reacciones y resonancias en el ambiente que él se va desarrollando y puede manifestarse sobre todo de tres maneras concretas. Esta afectividad se puede desarrollar en primer lugar con emociones, en segundo lugar con sentimientos y en tercer lugar con pasiones. Son los tres grandes elementos que nosotros podemos ver. En primer lugar tenemos nosotros el tema de las emociones, que son un estado alterado del organismo, que podemos verlo como se comprende con tres manifestaciones que pueden ir unidas a veces o bien pueden ir separadas. En primer lugar, las emociones se dan cuando hay una sensación subjetiva, es decir, cuando surge un sentimiento, ¿verdad? O una experiencia emotiva propiamente dicho. Es algo subjetivo, es algo que yo siento, ¿no? Y entonces yo sentí alegría, yo sentí tristeza, pero es algo que yo siento en ese momento. Entonces esta emoción sucede, ¿verdad? De manera subjetiva. O bien se puede dar por un comportamiento emotivo, es decir, como reacción concreta del individuo impulsado por el sentimiento, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no solamente siento alegría o tristeza, sino a lo mejor también hay una reacción como consecuencia de esto, ¿no? Sonrío,
grito, yo qué sé, ¿no? Hay una reacción, puede haber un comportamiento emotivo, es decir, no solamente lo siento, sino se ve reflejado con un comportamiento emotivo. Y finalmente, un cambio fisiológico que puede producir precisamente la emoción, que puede ser el cambio, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, de la presión sanguínea, del ritmo respiratorio, la tensión muscular, ¿no? Si yo recibo una noticia triste, pues también mi corazón va a latir más rápido, ¿no? Si yo estoy muy contento, bueno, pues mis músculos se van a mover para demostrar alegría. Es decir, nosotros podemos ver con estos tres elementos, estas tres manifestaciones de las emociones, ¿verdad? Las emociones se manifiestan de estas tres maneras. A veces estos tres elementos van juntos, ¿verdad? Lo subjetivo y luego un comportamiento como arco reflejo y, por supuesto, dentro del interior del hombre, pues hay un cambio fisiológico. A veces van estas tres juntas expresadas y a veces simplemente es alguna de ellas. Puede ser nada más porque es algo más sencillo, ¿no? Pueden ir unidas o pueden ir separadas. En ese sentido, no habría ningún sentido ver más allá de esto. Ahora bien, estas emociones nosotros las podemos clasificar con base precisamente a las situaciones que lo circunscriben al hombre, ¿no? Por ejemplo, hay emociones que son vitales o primarias, ¿no? Hay emociones vitales o primarias como la alegría, el miedo, el enojo, la tristeza, ¿no? Son primarias, son vitales, son elementos, son emociones que suceden en el momento, ¿no? Y que son fundamentales y esenciales en la vida del hombre. Pero también hay, por ejemplo, emociones que no solamente son primarias, sino son consecuencia de un estímulo sensitivo. Entonces, por ejemplo, el disgusto, el placer, el dolor, o sea, es consecuencia de algo. O sea, yo puedo sentir tristeza, alegría de momento, pero a veces por un estímulo sensitivo puedo decir, no, esto no me gustó, hay un disgusto, o esto sí me gustó, produce placer, ¿no? O bien podemos ver emociones que van como consecuencia de una autoestima, ¿no? Y entonces sentimos vergüenza, sentimos culpa, orgullo, sentimiento de éxito, ¿no? De sentirnos los mejores, o sea, de la propia autoestima, ya sea para disminuirlo o para agrandarla, pero son elementos que se pueden ver. Y finalmente hay emociones que se refieren a las otras personas, es decir, mi relación con los otros, ¿verdad? Yo tengo la emoción del amor, ¿verdad? Porque esa persona yo la amo, o los celos, me dan celos que esa persona esté con otro que no soy yo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de simpatía, ¿no? Esta persona me es simpática, me cae bien. Fíjense cómo entonces las emociones se pueden clasificar entonces de diferentes maneras. Las primarias, como la alegría, el miedo. Las sensitivos, como consecuencia de algo que se recibe, el disgusto, el placer, el dolor. La autoestima, ¿verdad? La vergüenza, el sentido de sentirse superior. Y por supuesto, las emociones que son fruto de mi relación con otras personas, como el amor o los celos, el odio, que son precisamente, entonces podemos ver nosotros aquí de manera general esta clasificación de estas emociones. En segundo lugar, tenemos nosotros los sentimientos, que propiamente los sentimientos pues son reacciones afectivas de menor intensidad que las emociones son mucho más fuertes, los sentimientos son de menor intensidad y por lo tanto poseen una menor resonancia a nivel corporal, no son iguales, ¿no? Una emoción que transforme, que toca al hombre, que un sentimiento, ¿verdad? Que es más sencillo en un momento determinado. Podemos decir que entonces un sentimiento, ¿verdad? Se va formando solo gradualmente y su crecimiento va implicando la aprobación y la dirección de la razón. Por consiguiente, caen bajo la responsabilidad moral, aunque su origen pueda ser espontáneo, ¿no? Es decir, yo espontáneamente soy alegre, yo espontáneamente sentí una tristeza, bueno, pero ahí ya tengo una responsabilidad moral, porque puede salir y bueno, ¿yo qué voy a hacer, no? Por ejemplo, un sentimiento, ¿verdad? De repente alguien me empujó y yo me enojo, me da un momento de enojo, un sentimiento de enojo, y digo, ay, pero ¿por qué me empujó? Bueno, pero ahí cae la responsabilidad moral, porque ¿qué voy a hacer? Ahí sí me doy cuenta. Fue espontáneo, porque yo no esperaba enojarme. Me enojé porque me empujaron, ¿no? Fue espontáneo, pero yo puedo decidir, si pues me empujó, yo voy y lo empujo, y digo, bueno, ya ni modo, ya, y que se vaya, ¿no? Yo decido, ¿no? El sentimiento cae en este aspecto, ¿no? Y es algo momentáneo, porque ya después sigo caminando y ni quién se acuerda de que me empujaron, ¿no? O sea, fue en ese momento, ¿no? Que me dio el enojo, ¿no? Y yo soy el que decide, moralmente hablando, la consecuencia de esto. Y tenemos finalmente las pasiones, que propiamente pues son las tendencias intelectivas o sensitivas que se desarrollan de modo superior al normal. Es decir, no son en sí mismas ni buenas ni malas las pasiones, simplemente son fuerzas impulsivas de mayor o de menor intensidad, componente natural del psiquismo humano, ¿no? Y que reciben clasificación moral en la medida en la que
se ve la voluntad y la razón que tiene el ser humano. Entonces, las pasiones, ¿no? Entonces, pues no, una pasión ni es buena ni es mala, más bien depende de lo que yo haga con estas, cómo las entienda, cómo las razone y lo que yo haga, ¿verdad? Lo que yo quiera a partir de esas pasiones, pues se puede hacer bueno o malo, ¿no? O sea, si alguien dice, es que me enojé ahorita tantito, bueno, pues es una pasión nada más. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa, no? O es que me dio ambición por tener tal cosa. ¿Y qué hiciste? No, no lo agarré. Bueno, te dieron ganas de agarrarlo, pero no lo agarraste. Entonces no pasa nada. Es que sí lo agarré, ¿verdad? Y no pedí permiso y me lo robé. Bueno, entonces sí es malo. Una pasión propiamente, pues no es ni buena ni mala, sino más bien se vuelve buena o mala según como tú moralmente hagas la respuesta, ¿no? O yo vi a esta persona y vi la necesidad de ayudarla. Y la ayudaste, no, no quise. Bueno, pues es tu problema, pero no, sí la ayudé. Entonces quiere decir que tú convertiste esa pasión por ayudar a alguien en algo bueno, ¿no? Moralmente bueno. Entonces podemos nosotros apreciar esta realidad. Entonces podemos ver aquí entonces cómo la afectividad se va poniendo claramente en las emociones, que son las más fuertes, luego los sentimientos, que son de menor intensidad, y finalmente las pasiones, que propiamente no tienen un calificativo moral, sino dependen precisamente de la respuesta de la razón y de la voluntad del hombre. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las emociones de manera general, tenemos que, perdón, de lo afectivo de manera general, tenemos nosotros la capacidad de ver los campos de la afectividad, en donde precisamente se va relacionando el hombre con su afectividad. Entonces nosotros tenemos, en primer lugar, que esta afectividad se desarrolla consigo mismo, particularmente con mi cuerpo, ¿verdad? De aquí surgen los sentimientos vitales, ¿no? Por ejemplo, el sentimiento de cansancio, de buena salud, de enfermedad, ¿verdad? Uno tiene un campo de afectividad conmigo mismo y digo, hoy me siento mal, hoy me siento bien, hoy me siento cansado, hoy me siento enfermo. O sea, yo tengo esto. Y por supuesto aquí entran los sentimientos de angustia, de seguridad, de inseguridad, de miedo, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Con uno mismo, que yo me siento bien conmigo mismo, que yo me siento mal conmigo mismo, uno mismo lo va realizando. Segundo lugar, vemos aquí que también los campos de afectividad van relacionados con el ambiente, ¿verdad? Que lo que nos rodea, pues suscita cosas, ¿no? Por ejemplo, el deseo de de comer, por ejemplo, o el deseo de tener un placer, o el deseo de tener una tristeza, porque el ambiente me pone melancólico, o acabo de ver una escena triste. Bueno, el ambiente también influye en mi afectividad. Así como mi cuerpo, ¿verdad? Me enseña cosas a sentirme de cierta manera, también el ambiente. En tercer lugar, vemos que las demás personas también repercuten en mi afectividad, porque al encontrarme con los demás, pues yo evidentemente tengo una respuesta para ellos, ¿verdad? De sentir repulsión, de sentir amor, también producen esto. Y finalmente, el mundo de los valores, es decir, los valores que se me van presentando y que yo voy teniendo, los puedo ir comprendiendo desde esa perspectiva, ¿no? Y que van produciendo sentimientos en mí, decir, yo estoy de acuerdo con esto, no, yo estoy en contra de esto, ¿no? Es que se presenta el valor del ser honrado y digo, no, pues yo quiero ser honrado. O al revés, se presenta el valor de la corrupción, no, yo sí quiero ser corrupto. Bueno, entonces es un antivalor. Esos valores, ¿verdad?, que se van presentando, también producen sentimientos en nosotros, ¿no? Entonces, cuando yo veo un antivalor, puedo decir, me da mucho coraje, ¿no? Ahí surge esa emoción, ¿no? Del coraje, del sentirse impotente al ver una desigualdad o una injusticia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces podemos contemplar así cómo entonces el ser humano, ¿verdad?, con su afectividad, tiene diferentes campos de manifestar su afectividad con uno mismo, ¿verdad?, sobre todo con nuestro cuerpo que va expresando sentimientos. En segundo lugar, con el ambiente que nos rodea. En tercer lugar, con las personas que encontramos e incluso con los valores que vamos recibiendo, los antivalores, ¿verdad?, que se van presentando, producen, por lo tanto, en nosotros también emociones y, por lo tanto, signos de nuestra afectividad delante de estos campos que vamos teniendo relación nosotros. Finalmente, podríamos ver entonces cuáles serían los diferentes tipos de afectividad humana. Tenemos en primer lugar la afectividad psicoorgánica, o también llamada la afectividad sensible, situada en los límites entre el cuerpo y la conciencia. Es decir, tenemos sentimientos o emociones que de repente llegan, ¿verdad?, por lo que tenemos en nuestro cuerpo, pero también por nuestra conciencia, ¿verdad? Porque nuestra afectividad va ligada a imágenes sensibles, ¿verdad? Por lo que a veces la misma imaginación juega cosas, ¿no? A ver, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que tengo miedo, la imaginación puede volar, y entonces ahí hay un límite, ¿no?
Entonces nosotros podemos generar también diversos tipos de afectividad con la propia imaginación, ¿verdad? Con los deseos o con los miedos, ¿verdad? Se puede realizar esto. También se habla de una afectividad superior, que sería una afectividad que pertenece al sentido de la belleza, de los ideales, del deseo del saber. Entonces ya esto es más, no solamente son cosas del momento, ¿verdad? Que yo pienso, que me da miedo, sino ya implica algo mucho más profundo, ¿no? La afectividad superior habla entonces cuando yo, por ejemplo, busco algo o siento algo por la belleza, ¿no? O sea, y entonces eso me mueve, me transforma, ¿no? O mejor por un ideal, ¿no? Yo quiero ser el mejor, yo quiero ayudar, yo quiero transformar esto. Ah, bueno, esos ideales me ayudan, ¿verdad? Y son superiores, porque ya no son solamente emociones o sentimientos del momento, ¿verdad? Que se quedan en un nivel sencillo de lo básico, sino que ya son sentimientos o emociones que me están impulsando a buscar algo superior, algo que me están buscando a esforzarme más, porque me motiva y porque me impulsan a dar esto. Tenemos finalmente la afectividad espiritual, que esto es mucho más hondo todavía. Ya no solamente son los ideales que me mueven, sino ahora sería una afectividad, ¿verdad?, que va teniendo su sede precisamente en la parte espiritual. Y por lo tanto es podemos ser partícipes ya de un mundo sobrenatural como tal, puesto que al recibir nosotros la gracia santificante, ¿verdad?, como un don permanente en nosotros, tomamos conciencia entonces ya desde nuestra afectividad cómo podemos trascender, cómo podemos llegar a lo divino y cómo nuestra afectividad nos lleva precisamente a encontrarnos con lo divino. Y nos ayuda a conocer y a tener el sentido de la esperanza, el deseo de la salvación, ¿verdad? Y podemos hablar entonces aquí de un amor espiritual. Entonces, fíjense cómo lo afectivo, los sentimientos no solamente son en situaciones particulares o normales, sino también de situaciones de ideales en un segundo momento, pero también de cosas espirituales. La esperanza produce un sentimiento, ¿no? La afectividad ahí actúa y luchamos ahora porque encontramos esto y quiero mi salvación y el hombre busca continuamente la salvación. Por lo tanto, con estos niveles podemos entonces apreciar cómo la afectividad se va desarrollando en distintos niveles. Algunos se quedan en el primero, ¿verdad? Nada más entre lo consciente, ¿verdad? Lo que uno quisiera, lo que uno imagina. Algunos, pues ya por los ideales, van teniendo algo superior. Y algunos pueden incluso permitir que la acción de Dios actúe y tener una afectividad ya espiritual, que va transformando. Y ahí entra entonces, obviamente, en la vida espiritual en cuanto tal. Bueno, con esta pequeña reflexión que hemos realizado en este video, podemos ver entonces como toda la dimensión humana de lo que es la afectividad. En el próximo video continuaremos con esta idea, pero ahora lo reflexionaremos ya a la luz de la vida espiritual, para ver cómo, así como el cuerpo ayudaba en la vida espiritual, cómo la vida afectiva también nos ayuda dentro de la vida espiritual.